¿Sí me confirman? Súper. Buen día, gracias. Ok, chicos, ¿cómo están? Disculpen, la anterior clase, el anterior sábado estaba medio resfriado. Y bueno, la clase de hoy va a ser un poco corta. Va a ser más que todo un tema de feedback de lo que hacía sus presentaciones. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es qué es el Sprint Report, qué es el Sprint Review, el Sprint Retrospective, buenas prácticas y bueno, preguntas que ustedes tengan. Antes que nada, felicitarles a todos. O sea, ha sido un muy buen trabajo a comparación de otros primeros sprints de otros años que he estado dando apoyo. Todos lo han hecho bien, o sea, bien jugado, y espero que se mantenga así para este segundo sprint. Bueno, comencemos. El Sprint Report. ¿Qué es el Sprint Report? Es lo que ustedes han mostrado, ¿no? O sea, sus gráficas, bichos, historias trabajadas, historias que no se han podido trabajar, integrantes del equipo. Es más que todo eso, ¿no? Es un resumen de lo que pasa en el sprint. Normalmente es un documento corto que contiene a breve detalle, digamos, qué se ha trabajado durante el sprint, cuándo ha sido el sprint, quiénes han sido partes del equipo, cuáles han sido las decisiones claves que se han tomado, y también algunas métricas, ¿no? Como ustedes han mostrado. Por ejemplo, o sea, esta es más o menos, o sea, si bien es un dibujo, pero más o menos así es como, a grosso modo, se puede resumir un sprint, ¿no? Tenemos qué número de sprint es, la fecha. Normalmente los sprints en el mundo real son de 2 semanas, ¿no? En mi equipo, por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos sprint cada 2 semanas, es decir que saltada una semana hacemos regresión lunes, martes, miércoles, y ese miércoles en la noche hacemos deploy para que jueves ya los clientes nos estén molestando con hotfixes, si es que lo hay, o con algo que el cambio haya hecho que, o sea, el no deploy haya hecho que muchas cosas se rompan, porque trabajamos con muchos clientes. Pero lo bueno es de que últimamente no hemos estado teniendo hotfixes, entonces los clientes están tranquilos. Pero a ver, ¿para quién es este Sprint Report? Es para el equipo, para otras personas y para los clientes, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos juntamos en el demo, es para el equipo, ¿no? También los clientes normalmente les gusta saber qué ha pasado, ¿no? Porque como trabajamos con Scrum, con Agile, involucramos al cliente en el proceso, ¿no? No es que viene como se hacía antiguamente, nos dice, quiero hacer esto, chao, nos vemos en 6 meses y me lo entregas, ¿no? O sea, el cliente es parte del proceso. Entonces, primero hablamos del equipo y queremos recordar qué es lo que hemos hecho. Tal vez hay un nuevo miembro del equipo, por ejemplo, desde el 29 de octubre, en el caso de mi equipo, tenemos un nuevo QA, ¿no? Entonces, es para él, por ejemplo, ¿no? Para que él se vaya empapando y vaya enterándose cuál es la pequeña cultura que tiene el equipo, cómo trabajamos, cuál es la velocidad del equipo. Cuando hablamos de velocidad del equipo es cuántos story points hemos llegado a cerrar de acuerdo al story point que tiene cada historia. Y eso lo podemos ver acá. Tenemos acá el tamaño de cada historia. Este es 8, este es 5, 3. Entonces esto se hace en las reuniones de grooming o en la planificación. Por ejemplo, en mi equipo, o sea, les voy a ir hablando de mi trabajo, ¿no? O sea, de lo que yo hago en el mundo real, porque más que todo lo que yo les hablo y les muestro es mi experiencia y mi mismo trabajo para que ustedes vean. Nosotros tenemos reuniones
una vez por semana y ahí es donde nosotros decimos, ok, vamos a darle este valor a esta historia. Entonces, de acuerdo a eso, vemos cuántas historias llegamos a terminar y cuál es la velocidad. Por ejemplo, todo esto se tiene que ir sumando, ¿no? 8 más 5 más 3 más 5 más 1 más 8, porque es ahí en la puntuación que le damos está el esfuerzo, tanto de QA como de desarrollo. Normalmente a QA le toma el 30% del tiempo que le toma desarrollo. Si el desarrollo le toma 3 días, desarrollarlo a QA le va a tomar un día, ¿no? Y cuando hablamos de un día, hablamos de 8 horas. Entonces, más o menos ahí uno tiene que ver cuánto pesa cada historia. Eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase cuando ya veamos historias de usuario y el test plan y demás, ¿no? Estamos tal vez un poquito retrasados con lo que ustedes están avanzando, pero es más para ir reforzando lo que ustedes están aprendiendo. ¿Qué más tenemos? O sea, tenemos el número de historia, cuál es la historia, la cantidad de builds que se han creado, o sea, en este caso son 12, no sé ustedes cuántos builds habrán tenido. Estas son las pruebas automatizadas, digamos, ustedes van a automatizar en el tercer sprint, si no estoy mal. En este caso hay un costo, ¿no? En el caso de ustedes no habría un costo como tal y no en todos los equipos se habla del costo. Por ejemplo, en mi equipo nunca hablamos de costo, pero hay equipos en los que sí hablan de costos, ¿no? Acá está el equipo, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos 2, 4, 6, 7 integrantes. Y acá, como es un sprint de 2 semanas, quiere decir que son 10 días hábiles, ¿no? Entonces, estos 3 han estado todos esos días, este también, estos han estado menos un día y este menos 2. Es importante, antes de cada sprint, otra vez recalcando en el mundo real, quiénes van a tomar vacación, o sea, un feriado de su país, o no van a estar, ¿no? Para tomar en cuenta que vamos a trabajar menos un integrante, ¿no? Y lamentablemente lo máximo que se puede tomar de vacaciones son 10 días. Es decir, si hubiese un integrante más acá, este tomaría 10 días y no más que eso. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona no esté en un sprint es un impacto muy fuerte. Lamentablemente en nuestro rubro no podemos tomarnos vacaciones de más de 10 días, a no ser que sea algo muy urgente. Por ejemplo, cuando yo estaba en Jala, había un brother que se fue al Mundial de Brasil y estuvo todo el Mundial y pidió permiso con anticipación y demás, porque realmente era apasionado del fútbol, qué sé yo, y bueno, pues le dejaron, ¿no? Pero se aconseja de que no se tome más de 2 semanas o 10 días, porque eso impacta a las fechas que hay que realizar entregas, ¿no? Ahora, las otras partes interesadas que hablamos son personas que están interesadas en lo que estamos haciendo, ¿no? Pero no pueden hacer una revisión del sprint, simplemente están enterados de cómo va trabajando esto, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, el área de IT, digamos, del equipo, o el CTO de la empresa, o el manager de QA, digamos, ¿no? Que está a cargo de diferentes productos. O sea, ellos necesitan saber cómo va esto, porque no son parte del equipo, pero sí son parte de lo que es QA en general, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo tenemos una persona que es como la cabeza del CTO, o sea, se llama, su cargo es el CTO, que es el Chief Technical Officer, que está a cargo de tanto los devs como los QAs, ¿no? Y él está debajo de el jefe de toda la empresa. Entonces, sí necesita saber las métricas para saber cómo está yendo el equipo, cómo va trabajando todo, porque él le rinde cuentas al jefe.
total, ¿no? O sea, al jefe general, digamos. Entonces él no está en el proceso, no está en... Alguna vez entra algún stand-up o alguna vez se mete, pero él necesita saber estas métricas porque tiene que rendir cuentas, ¿no? Por otro lado están los clientes. Y los clientes, como les mencioné, están comprometidos a trabajar con nosotros porque para ellos es el demo, al fin y al cabo. O sea, lo que mostramos es para ellos y ellos dan su punto de vista, nos dan feedback, nos dicen sí, me gusta, no me gusta, porque ellos son parte del proceso. Inclusive durante el sprint se les consulta, se les pregunta y ahí es un trabajo entre el business analyst, el product manager y los clientes, ¿no? Si es que hay un nuevo requerimiento o hay algo nuevo que se va a realizar. Entonces, todas estas métricas que ustedes han sacado, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de historias de usuario que se han trabajado, la cantidad de test cases que se han escrito, la cantidad de test cases que se han ejecutado, la cantidad de test cases fallados, la cantidad de bichos, porque no significa que solamente los test cases que ustedes fallaron son los únicos bichos. A veces uno encuentra bichos fuera de lo que es el testeo de una historia de usuario, igual lo reportamos. Entonces no significa que sí o sí test cases fallados igual a bichos. Puede que haya más bichos, justamente por este escenario, que ustedes hayan encontrado otros bichos, igual lo reportan, ¿no? Y también quiénes son los integrantes, o sea, todas estas métricas son importantes. Ahora, las herramientas que utilizamos, como el case, y hay un montón de herramientas que les dan, justo estaba eso googleando un poco anoche para mostrarles, pero no me convenció ninguna. Pero aquí hay una imagen que me descargué. A ver, ¿dónde está? Aquí. Esta es una aplicación, no me acuerdo cómo se llama, pero esto es más o menos cómo se ve un dashboard, ¿no? Aquí está los integrantes en lo que están trabajando, las tareas en las que están trabajando, las horas en la cual se están invirtiendo. O sea, todos estos números y gráficas le interesa o les interesa justamente a estas tres personas, digamos, ¿no? Al equipo en general, a las otras partes interesadas y a los clientes, ¿no? Entonces hay un montón de herramientas. El mismo Azure DevOps, por ejemplo, tiene esto y uno se puede agregar widgets, puede quitar, o sea, dependiendo qué información le interesa al equipo, esto es visible para todos, ¿no? Entonces eso depende mucho del equipo y qué herramientas se utilicen. A ver, voy a ver si tal vez podemos ver la de mi trabajo. Tal vez hay un dashboard. Me está pidiendo mis credenciales. A ver. Dame un segundito. Vamos a cerrar esto. Creo que no tengo. Solamente tengo esto. De los últimos 7 días, los miembros y los builds que han sido exitosos, pero no me muestra más información, digamos. Es que esto también puede ser por un tema de permisos, ¿no? Y como yo soy contractor, puede que no me den permiso. Pero la idea es que todas estas gráficas y esta información sea visible para estas personas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá o alguna duda que tengan? Ok, todo claro. Sigamos. Una pregunta. Dime. Por así decirlo, en esta parte que les vamos a entregar estos
estos reportes, esas gráficas, también las podemos sacar así manualmente, porque he visto que también son más referenciales, ¿no? Para ayudar al equipo a desarrollar o corregir algunas cosas. Sí, o sea, no es que lo haces manualmente, sino ya la misma aplicación, de acuerdo a lo que tú quieras, te genera las tortas, así como el case, digamos, los test cases que han pasado, los test cases fallados, la cantidad de horas trabajadas, todo esto, ¿no? Ya te lo genera. Lo que ustedes más bien tienen que hacer es que esto sea visible para el equipo, para el management o la gerencia que está más arriba del equipo en una empresa, digamos, y los clientes mismos. Ok, perfecto, gracias. De nada. Entonces, bueno, ¿qué es el Sprint Review o el demo? ¿Qué es lo que ustedes nos han mostrado? Normalmente, o siempre en realidad, el Sprint Review o demo es al final del sprint. Y está diseñado para poder tener el feedback en sí. Y esto es lo que se denomina el demo, ¿no? Y bueno, acá es donde se ve todo lo que se ha trabajado en las 2 semanas que se han sacado del backlog, así como ustedes han mostrado. Hemos trabajado 8 historias, 6 historias. Estas son las historias que hemos trabajado. Y normalmente comienza el desarrollo, ¿no? El desarrollo dice, bueno, estas son las historias, abre la aplicación y muestra, ¿no? Y la idea de esto es que se pueda dar el feedback o la retroalimentación para adaptaciones futuras. Por eso es de que Giovanni da su punto de vista, la Inge da su punto de vista, yo doy mi punto de vista, porque nosotros estamos ahí, además de darles nota, estamos ahí para, como si fuésemos nosotros los stakeholders, ¿no? Como si fuésemos nosotros, bueno, Giovanni en este caso es el product manager, pero tenemos que dar ese... O sea, no es por molestarles que les decimos las cosas, sino es lo que, basado en requerimientos, lo que esperamos y algunas cositas que tal vez no están muy alineadas para que el siguiente sprint esto mejore, ¿no? La idea de esto es de que, bueno, un poco entrando a lo que ustedes hacen en el demo, que tienen 15 minutos más o menos, es de que muestren todo lo que han trabajado los devs en 5 minutos. O sea, por eso es que la Inge les pide que marquen sus tiempos, ¿no? Que digan, o sea, que no se excedan, porque imagínense, son 3 horas y media que nosotros estamos sentados escuchándoles. Y no es con la idea de queja, sino de que tenemos el tiempo marcado. Si fuese solamente un equipo, bueno, pues podemos tomarnos media hora o hasta 1 hora de demo, digamos, ¿no? No es lo ideal, pero entre media hora y 45 minutos donde se muestre todo y después QA pueda mostrar las métricas, pueda leer y todo. Pero en el caso de ustedes, tiene 5 minutos de desarrollo y directamente entra y dice, ok, buenas, somos el equipo tal, hemos trabajado tantas historias y estas son las historias que están funcionando en la aplicación. Abren la aplicación, historia 1, aquí está, historia 2, esto, guardo, muestro, descargo, el reporte, lo que sea, ¿no? Entonces tienen ese tiempo corto. Después entra QA, lo mismo. QA tiene que ser directo. Siempre digo, como el dermatólogo, así, al grano. Lo que queremos ver es, ok, estas son las historias que se han testeado, porque he visto que ustedes se ponen a leer las historias, los test cases a alto nivel, los bugs. Está bien que los muestren en sus diapositivas, pero nos interesa más saber métricas. Este es los porcentajes, los test cases que se han creado, los test cases que han pasado, los bichos reportados, los test cases fallidos que han sido bichos, test cases que no se han podido ejecutar porque desarrollo no entregó una historia, digamos, ¿no? O sea, están bloqueados. Entonces, ustedes tienen que ser breves, pero puntuales, porque lo que queremos ver nosotros más que todo son métricas.
Por eso cuando ustedes empiezan a leer que el test case alto nivel y el título, la IG les corta, le dice, ¿sabes qué? No vas a tener tiempo porque solamente queremos ver, ahorita nos interesa saber las métricas. Entonces tienen que tomar eso muy, muy en cuenta. Le pedí las diapositivas a uno de sus compañeros, pero dije, no, mejor no las muestro y quiero ver el siguiente demo que ya sean más puntuales y no tome mucho tiempo en esto, ¿no? Bueno, volviendo un poco. Durante este evento, el equipo y los stakeholders son los que van a revisar lo que se ha completado en el sprint y qué es lo que ha cambiado en el ambiente. Va a estar en información, en quienes han atendido o han sido parte y qué es lo que se va a hacer después, ¿no? Por eso Giovanni igual les dice, para el siguiente sprint, ¿qué van a hacer respecto a esto? ¿No? Siempre les va a preguntar. Entonces, el demo básicamente es, ustedes muestran lo que se ha trabajado en lo que va, en lo que respecta a desarrollo y en lo que respecta a QA, queremos saber métricas, ¿no? A lo que también me olvidé mencionar, ustedes ponen criterio de salida, criterio de éxito, criterios de suspensión en caso de que se aplica, ¿no? Entonces eso también nos interesa saber y que todo coincida, ¿no? Que no sea, o sea, en números. Por eso es que alguna vez algún número se equivocan ustedes y la Inge les pregunta, esto no está haciendo match, o sea, no está relacionado. Entonces, ahí traten de no equivocarse para que todo tenga sentido de lo que están hablando y lo que ustedes están explicando en su demo. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tiene esto, no? O cómo funcionaría esto. El equipo, los inversionistas son invitados por el Product Owner. El Product Owner explica qué son los ítems del backlog y qué es lo que se ha terminado y qué es lo que no se ha terminado. Entonces, normalmente el PO es el que comienza eso. Por ejemplo, cuando yo estaba en Goya, una empresa que vende artefactos por Amazon, el Javi, me acuerdo, el PO. Entonces, cuando tocaba el demo de nuestro equipo, él explicaba a los inversionistas, ok, este es nuestro backlog, esto es las historias que hemos terminado y estas son las que no hemos terminado, como es esto de acá, ¿no? Estas historias son 2, 4, 6, 8, 9. 9 historias, hemos acabado 7 y 2 pasan a carryover por X y Z motivos, ¿no? Entonces el PO muestra eso. Y de ahí los devs, entran a explicar la aplicación, o sea, estas son las historias que se han terminado y aquí las estoy mostrando, ¿no? Luego el PO habla del backlog y se proyecta a qué es lo que, o sea, en base al feedback y a la retroalimentación, qué es lo que se va a trabajar para lo siguiente, ¿no? Normalmente es, en los trabajos tenemos el demo y después del demo tenemos el sprint planning. O tenemos el demo, la retro y el sprint planning. Eso vamos a ver un poquito más adelante, pero normalmente el sprint planning y la retro se hacen en la misma reunión. Porque como es agile, no podemos esperar otro día o al día siguiente, si no se hace rápido, ¿no? Hacemos el demo, ok, después hacemos el retro y de ahí planificamos el siguiente sprint. Así de simple. Ahora, en el caso de ustedes, por el tema de tiempo y demás, no se ha mostrado la retro. Pero eso no significa que ustedes no la tengan que hacer, porque la tienen que hacer internamente justamente para identificar varias cosas en el equipo que tal vez no han ido bien. Y eso vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de la retrospectiva. Pero en sí, el sprint review es el demo y se muestra todas las historias que están en done y se han terminado. ¿Alguna pregunta hasta acá acerca del sprint review o el demo? Okay. Dime.
Lo que pasa es que se supone que cuando tú haces el planning, priorizas las historias que vas a trabajar, ¿no ve? Entonces, si esas historias que han sido priorizadas no las has terminado para el siguiente sprint, entonces esas son las primeras que tienes que terminar en tu segundo sprint, porque las estás arrastrando. Es como que la colita del anterior es lo primero que vas a empezar en lo siguiente, porque son carryover, ¿no ve? Entonces las terminas y de ahí te dedicas a lo otro que has planificado para el segundo sprint. Y eso, o sea, y eso es parte de tu nuevo demo, ¿no ve? Entonces en el demo del segundo sprint tú dices, buenas, tenemos estas 2 historias de carryover que vamos a mostrar hoy, más estas otras 6 que hemos trabajado en este sprint. Entonces, esas 2 anteriores, o sea, el sprint 1 ya pasó, ya te olvidas, pero esas 2 son parte de tu nuevo demo del sprint 2. No sé si me entiendes. O no sé si quedó claro. No, es que yo necesito que estés enteramente convencido. Es que ya me estás hablando de bugs. Mira, el primer sprint, vamos a volver aquí. En el primer sprint, de estas 9 has acabado 7. ¿No ve? Estas 2 de acá son tu carryover. Entonces, para el siguiente sprint, estas 2 historias son parte de lo que vas a trabajar. O sea, quedó ese remanente. En el sprint 2 entran estas 2 historias más las que vas a planificar, que vas a meter. Pero tienes que saber que a lo que te vas a comprometer lo tienes que cumplir. Entonces tienes estas 2 historias y si tienes otras 6, significa que tienes 8 historias que trabajar en el sprint 2. Entonces, cuando tú hagas el demo del sprint 2, tienen que estar estas 2 historias más las 6 que has trabajado o las 6 que estás comprometiéndote a trabajar. Entonces, tu demo tiene que tener estas 2 de carryover más las otras 6. Ya sea que estas historias que estén en carryover tengan bugs, test cases y demás, ya pasan a ser del segundo sprint. Pasan a ser trabajo del nuevo sprint que se va a trabajar. No sé si está más claro. Súper. ¿Alguna pregunta más o alguna duda? Una cosa, no sé si me puede aclarar. O sea, yo con mis devs justamente estaba viendo este tema del carryover y demás, y pues es normal, ¿no? Que haya estas riñas de que no quieren que entre ninguna historia carryover y demás. Y yo les decía que el carryover no es nada malo, es tal cual es algo que pues es normal en un sprint, simplemente no has entrado dentro de tu rango y pues pasa al siguiente sprint y en el siguiente sprint lo haces. Y no verlo como algo malo, algo que les está perjudicando. No sé si esta forma de pensar bueno, está bien o cómo les debería de explicar. Yo les he explicado de esa forma, que es algo normal de Scrum y demás, y no lo deben de ver como algo malo. O sea, no es malo, pero no es ideal, ¿no? Porque es como que te estás comprometiendo a entregar 9 historias, entregas 7. Entonces, por un lado, es tu velocidad del equipo, algo está pasando, ¿no? Normalmente, si una historia no pasa, es porque desarrollo la entregó tarde. Porque QA no puede testear a la rápida solamente para que entren las 9 historias. ¿No veo? Entonces, si QA entregó tarde, o sea, hay algo que necesito que entiendan. Ustedes, cuando comienzan el sprint, bárbaro, desarrollo y QA están trabajando. Pero hay un día que se llama code freeze o code cutoff, que es hasta ese día desarrollo trabaja para darle un buffer de un par de días a QA para testear esas historias. Porque si QA
Por ejemplo, yo he tenido el code cutoff ayer, pero hasta ayer en la tarde todavía tenía historias, o en el día, historias que desarrollo nos ha pasado. Entonces, sí, brother, no voy a testearlas hoy día. O sea, no me va a dar el tiempo. Me las tienes que entregar máximo hasta el miércoles. O a más tardar, miércoles al final del día. Perdón. Para que yo tenga jueves y viernes para testearlas, cosa de que el lunes comenzamos regresión. Ahora sí, hasta el miércoles desarrollo no las ha terminado, son carryover. Y no es culpa de Cuba. Es culpa de desarrollo porque les tomó más tiempo, tienen que investigar, pasó algo. Pero eso ya, o sea, somos un equipo, sí, pero eso ya no es problema de Cuba. O sea, no es culpa de Cuba. Entonces, hasta cierta fecha, eso lo tiene que definir cada uno de ustedes. Hasta cierta fecha, QA recibe historias de Dev. Pasada esa fecha, si Dev les manda historias, lo siento, no puedo testearlas, porque si la testeo a la rápida y más adelante sale un bicho, me van a culpar a mí como QA. Y siempre es así. Cuando nosotros, después del deploy miércoles, jueves, en la mañanita empieza a escribir, yo odio eso en el Teams. Jueves en la mañana, a las 7:30, 8 de la mañana, empieza a escribir el Product Manager. Que tal compañía se ha quejado que el cliente, que los reportes, que esto no está funcionando. Entonces ahí me molesta, ¿no? Porque hemos trabajado duro y algo pasó, ¿no? Entonces, ustedes tienen que marcarle la cancha de desarrollo y decirle, ¿sabes qué, brother? Hasta esta fecha me entregas, porque me tiene que tomar por lo menos un par de días para terminar de testear estas historias. Eso lo definen ustedes como equipo, ¿no? Y si desarrollo entrega tarde, bueno, pues es carryover. Y son las primeras historias que tenemos que tratar de terminar para el siguiente. Ahora, lo bueno del carryover, lo bueno y lo malo, es que a veces pasan a ser carryover, pero ya están desarrolladas. Entonces, el siguiente sprint directamente entras a testearlas. Y ahí las terminas rápido. Pero si son historias que no han logrado tocar para desarrollar, ahí sí tienen que tomar en cuenta que son 2 historias completas que no se han desarrollado, no se han testeado, que entran al siguiente sprint. Y además de eso, tienen que ustedes meter las nuevas en el planning. Ahora no pueden, sigamos para el sprint 2, ustedes tenían planificado hacer 8 historias. Entonces no significa que van a meter esas 8 más las otras 2 de carryover y van a tener 10. Porque van a tener más carryover para el sprint 3. O sea, no pueden abarcar tanto. Por eso es que cada equipo tiene una velocidad. Por eso están estos numeritos de aquí, que son los puntos que tiene cada historia. Entonces, en este caso, a ver, 8 más 5, 13, más 3, 16, más 5, 21, 22, 30, 35, 39 es la velocidad de este equipo. Pero solo han quemado o solo han trabajado 35. Entonces, 35 es la velocidad que tiene este equipo. Entonces, ustedes, cada historia, ustedes le dan un valor, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que llegar a entre 35 y 39. No pueden exceder eso. Entonces, eso tienen que ver ustedes en su planning. Ahora, si estas 2 historias pasan como carryover, ya tienes 4. Entonces, significa que tienes que meter historias para llegar a 30, para sumar estos 4, para que tu velocidad del siguiente sprint sea 34 y no llegues a tener carryover para el sprint 3. O sea, es importante que ustedes manejen esa velocidad y sepan cuál es la velocidad del equipo y no es nomás agarrar todas las historias que ustedes quieran, porque después van a tener un montón de carryover y se van a atrasar. Por eso dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Tienen que ustedes saber la velocidad de ese equipo, cuántas historias pueden trabajar por sprint y cerrarlas. Eso no sé si quedó claro. Sí, muchas gracias por la aclaración.
De nada, y tómenlos en cuenta, ¿no? Para saber la velocidad que tiene su equipo. Ok, sigamos. El retrospective. El retro es cuando hablamos de lo bueno, lo malo, lo por mejorar, a qué nos comprometemos. Y esto va más al trabajo en equipo como tal, ¿no? Lo bueno, o sea, lo importante del retrospective es que se aprenda del anterior sprint, intentemos no cometer los errores que hemos cometido en el anterior sprint para este nuevo. Entonces, ¿cuál es el propósito del retro? Es planificar maneras para mejorar la calidad y la efectividad. Aquí es donde el equipo inspecciona cómo ha ido el anterior sprint, ya sea por individuos, interacciones, procesos, herramientas y la definición de done, ¿no? Estos elementos pueden variar de acuerdo al dominio del equipo o a la pequeña cultura que pueda tener el equipo, pero acá es donde se discute, o bueno, se habla qué problemas hemos tenido y cómo esos problemas han sido solucionados o no. Entonces, normalmente se habla de qué es lo que ha pasado en el sprint, cómo podemos mejorar y cuáles son o a qué nos comprometemos para mejorar el siguiente sprint. Si, por ejemplo, en el sprint no ha habido comunicación, entonces nos comprometemos a tener comunicación. ¿Qué es lo que ha ido bien? Hemos trabajado bien, hemos tenido las reuniones, QA ha testeado, ha trabajado, qué sé yo, ok, mantenemos. ¿Qué es lo que ha ido mal? Justamente lo que estábamos hablando hace rato. Desarrollo ha entregado las historias tarde. Entonces QA no las puede testear. ¿Qué tenemos que mejorar? Que desarrollo entregue las historias a tiempo para que QA las testee y podamos cerrar el sprint, ¿no? Entonces es importante hablar lo bueno, lo malo, lo por mejorar y a qué nos comprometemos, básicamente, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que hablar en una reunión, el equipo, tanto desarrollo como QA. Y no es acá entrar a matarse. No es que voy a entrar a destruir a este brother que ha flojeado o que no ha trabajado o que ha hecho esto, sino hablar en el equipo como tal. Me acuerdo un docente decía, uno entra al retro sin armas. O sea, sin la intención de matar a alguien o de exponer a alguien, ¿no? Es que tal persona, tal, no es la idea, ¿no? Sino, ok, equipo de desarrollo, nos comprometemos a entregar las historias más temprano, el equipo de QA se compromete a terminar de testear todo, o nos comprometemos a, no sé, digamos de que el equipo de QA no tiene mucho conocimiento en lo que es Postman, entonces el equipo de QA se compromete a trabajar y capacitarse en Postman, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que identificar qué es lo que tienen que mejorar como equipo. O sea, nadie les va a decir, esto tienen que hacer. Ustedes mismos tienen que identificar qué es lo que mejoramos como equipo. Ahora, en este caso, si hablamos de Scrum, el Scrum Master va a animar al equipo a cómo van a mejorar su proceso, cómo van a mejorar sus prácticas y cómo van a hacer que sea más efectivo. O sea, el siguiente sprint, me refiero, ¿no? Que el siguiente sprint sea más efectivo, sea más llevadero. Entonces ahí es donde el equipo habla de esto, ¿no? Por temas de tiempo, no lo mostraron en su demo, pero es importante que ustedes como equipo se junten una media hora más o menos y hablen acerca de esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos de estos? O sea, entre estos dos. El review se enfoca en el producto, ¿no? Hemos hablado de qué es el demo. El retrospective se enfoca en el proceso.
Entonces, review, demo, producto. Retrospective, equipo, proceso. Cómo nos llevamos, cómo interactuamos entre QAs, devs, Scrum Master, todo el equipo en sí, ¿no? El PO. Entonces es importante que ustedes identifiquen todo esto, si es que hay que implementar algo, si hay que quitar algo, si es que hay que mejorar en esto. Y es importante que también tengan reuniones de stand-up. Muchas veces he visto que en sus compromisos por mejorar es, sí, nos vamos a reunir más. Es importante que tengan stand-ups, ¿no? Porque así el equipo se entera y el equipo sabe en qué estamos, ¿no? Qué es lo que estamos teniendo dificultad, qué es lo que va, qué es lo que no va. Entonces ahí tenemos que saber nosotros. Pero ambos son esenciales en Scrum, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo, todo claro? Ok. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas? En el Sprint Review, las buenas prácticas son definir el done, ¿no? De que esté terminado. Mantenerlo casual, involucrar al PO y celebrar estas pequeñas victorias. Yo me acuerdo cuando estaba en Jala y teníamos un buen release, un buen demo, nos invitaban a comer, nos invitaban a una pizza, salíamos en equipo, digamos, a celebrar esto. Ahora, esto depende mucho del equipo como tal, ¿no? Entonces, es importante la definición de done que tenga el equipo como tal. Es importante mantenerlo casual. No se estresen. Traten de ponerlo dentro de un marco de tiempo. Y algo que me olvidé mencionar, el que expone es el que tiene que saber más y el que tiene que saber mejor las métricas. Porque a veces, y es lo que me he dado cuenta, en un equipo, digamos que son 10, 8 trabajan, 8 hacen. Entonces, como los otros 2 no han hecho nada, a ese lo mandan a exponer, que perdón, la expresión está en bolas. O sea, le preguntan y no sabe qué responder de las métricas porque no tiene idea. O sea, es el que compró la comida cuando se reunieron a trabajar. Entonces, cuando van a ustedes poner a la persona que expone, es la que mejor tiene que saber las métricas, el porqué de los bugs, de los test cases pasados, fallados y demás. Pongan al que sabe. Porque la Inge y yo preguntamos, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué esta cantidad? No hay, no coincide esta métrica con esta. Entonces pongan al que sabe. Si el que flojeó no trabajó, bueno, pues ustedes ven otra forma de hacerlo trabajar en su equipo. Pero no lo manden al que no sabe a exponer, porque los va a hacer quedar mal. Así que manden a exponer al que sabe, el que conoce las métricas y el que está más empapado, porque es el que va a dar la cara de su equipo. Y en base a eso es que se les pone la calificación. Así que tomen eso muy en cuenta. Ahora, buenas prácticas del retro. La idea es de que esta reunión sea igual dentro de un margen de tiempo. Lo ideal es media hora. Yo les voy a mostrar a ver dónde está, mis reuniones del retro. Bueno, ayer debía haber tenido retro, no hemos tenido. Aquí está. En el caso de mi equipo tenemos 1 hora de retro. Nada más. Eso es todo. Y aquí están mis estándares, ¿no? Uno de 15 y otro de media hora. Es importante que el retro, y eso que a veces nosotros llegamos a cumplir 45 minutos, digamos, ¿no? Pero pongan un margen de tiempo para el retro, porque si no van a estar toda la mañana hablando, ¿no ven? Entonces la idea es de que pongan un tiempo y que todos participen.
es importante de que todos participen. Y si no participa, pregunten al que no participa. Che, Axel, ¿qué opinas de esto? O ¿cuál es tu punto de vista? O según tú, ¿qué es lo que han ido bien? O según tú, ¿qué es lo que hay que mejorar? Muchas veces hay devs que son calladitos, son así un poco introvertidos y no hablan. Yo soy de los que habla y se queja y dice, no, esto tiene que ser así, 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 por mi forma de ser y mi personalidad. Pero es importante de que todos den su punto de vista y hablen, que todos participen. Porque llega el momento, si una persona no habla, no participa, no es parte del proceso, puede pasar algo y ¡pum!, explota. O se enoja o directamente renuncia. ¿Y por qué este brother ha renunciado? Entonces es importante hablar y decir las cosas. Porque si no va a ser como una olla de presión, ¿no? Que a algún punto... ¡pum! Entonces, eso, ¿no? Pónganle un tiempo. En el caso de ustedes puede ser una media hora. Yo sé que tienen otras materias, tienen cosas que hacer, tienen chica, etcétera. Yo también estoy en la 1, ¿eh? Pero es importante que estas reuniones las tengan, ¿sí? Ahora también tenemos que poner, marcar la cancha de qué va a ser la conversación. Por eso es que hablamos de lo bueno, lo malo, lo por mejorar. Y no irse por las tangentes, ¿no? Aquí me adelanté un poco. Animar a que todo el equipo participe es importante, que todos participen. Y organizar el feedback en temas, ¿no? O sea, lo bueno, lo malo, lo por mejorar y a qué nos comprometemos, ¿no? O sea, esos son los temas y los tópicos de esta reunión. Lo bueno ha sido esto, lo malo ha sido esto, que tenemos que dejar de hacer. Lo que vamos a mejorar es justamente lo malo y nos vamos a comprometer a esto. Otros ponen una columna más de qué es lo que tenemos que mantener, ¿no? O sea, hemos hecho esto, ha ido bien, lo mantenemos, ¿no? O sea, eso ya depende del equipo. Y la idea es encontrar el tiempo de esto para solucionar los problemas que puedan haber tenido en el anterior sprint. Problemas ya sea de proceso, de falta de skills o de habilidades, si se han peleado, si se han atrasado. Entonces, todo esto se debería solucionar para que el siguiente sprint vaya mejor, ¿no? Siempre el sprint que viene tiene que ser mejor que el anterior. La idea es mejorar el proceso. Por eso es que Agile es así, es dinámico. Entonces tenemos que mejorar el proceso, mejorar lo anterior que pasó. Eso tengo por el día, chicos. Preguntas. Lo que quieran. Una pregunta. ¿Qué tan común es que durante el sprint, digamos, se ha calculado mal la escala de una HU y pues esta HU se divide o se complejiza un poco más y pues hay que sacar a mediados del sprint nuevos criterios, nuevas cosas que pues involucran a ambos equipos, ¿no? Y en ese momento, por ser ágiles, por así decirlo, entran, no sé, de las 5 hay 8 HUs. En ese tipo de casos, no sé, ¿qué nos recomiendas hacer o cómo es normal? Eso también en tu experiencia. Buena pregunta. Sí, ¿sabes qué? A veces, ponte que es una historia que no conocemos bien, ni desarrollo ni QA, ¿no? Entonces, decimos, pucha, a ver, le vamos a poner un 8. Pero resulta que el peso o el valor de esta historia era un 13. Por eso es de que cada vez las historias se las tienen que grumear. Cuando hablamos de grumear, es cuando agarramos la historia, la leemos, la analizamos, QA le da un valor, desarrollo le da un valor, y de ahí se suman ambos, ¿no? Entonces, a veces es una historia muy grande, y entonces es importante partirla en pedacitos, porque es la idea de Agile, ¿no? Si tienes una historia que es muy grande, la partes en pedazos para que se puedan trabajar esos pedacitos, porque si no, la historia grande no la vas a acabar a tiempo.
Entonces, si tienes una historia que es muy grande, ves la forma de desmenuzarla para que en 3, digamos, ¿no? Entonces, las 3 historias son más pequeñas y son más fáciles de trabajar, y después haces las pruebas de integración de esas 3 para que esa historia sí esté trabajando, esté funcionando bien. O sea, pasa. No significa que le vas a chuntar a la primera el valor de la historia, o que a la primera le das un 8 y sí o sí tiene que ser un 8 y la tienes que trabajar en tantos días. O sea, sucede eso de que a veces es muy grande la historia y hay que partirla. Porque si la historia es muy grande y los criterios de aceptación son muy grandes y es muy amplio, da mucho más espacio a que haya bicho. Miren, les voy a mostrar, por ejemplo, esta historia. A ver, ¿dónde está? Que justamente hemos estado trabajando estos días. A ver, no es esto, pues. Dame un segundito. Esto. Esta creo que es. Mira. No está grande este criterio. Pero ya sé. Ya sé. Aquí mejor. Esta está la que he cerrado yo. Aquí está. No la he cerrado, la he mandado al bicho. Entonces, mira, por ejemplo, su criterio. No era esta. Lo que pasa es que hay algunas que tienen un criterio muy largo. O sea, son muchas cosas. Entonces, si una de esos criterios falla, toda la historia falla. Entonces, la idea es que sea corta. Esta está corta, ¿no? Pero hay algunas cosas con esto que fallaron, ¿no? Entonces ahí le puse en el comentario de que esta parte de aquí no está funcionando, ¿no? Pero hay historias que son muy, muy largas, y por lo que son largas y tienen varias cosas, si una cosita falla, por ejemplo, este es un 13. Un 13 normalmente es todo un sprint que tarda en desarrollar. Esta sí es larga. Entonces, mira, los criterios de aceptación tienen todo esto. Y hay que chequear cada uno de estos bullet points. Entonces, si uno de estos falla, chao. Se la devuelve, pues, ¿no? Entonces, lo ideal es de que sean pequeñas, cortas, y no dé espacio a que uno de esos cositos el dev se olvide o no lo haga bien, que la devuelves. Entonces, por eso es que si la historia es muy grande, se la desmenuza en 2 o 3 para que se pueda trabajar cosas más chiquitas y le das menos lugar a que el dev se olvide o meta un bicho. Entonces, es importante que las historias sean más chiquititas. Eso vamos a hablar en la siguiente clase. Las historias de usuario, cómo las trabajamos, si son muy grandes, las desmenuzamos, cómo las escribimos. Si bien ustedes ya han visto cómo son las historias, y creo que tienen que crear nuevas historias de usuario, sobre todo de integración para este sprint, igual vamos a verlos en la siguiente clase para que ustedes tengan un poquito más de claridad. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta sobre un bug que no sé si sería un bug. No sé si me puedas asesorar. A ver. A ver, por así decirlo, digamos que es un componente que está tardando demasiado en cargar. O sea, carga con un buen internet, pero por así decirlo, algunos de los QAs no les carga porque su internet, digamos, es de
no sé, 10 megas, pero el mío es de 60. En el mío carga normal, pero en otros, pues que no tienen un buen internet y demás, sí tarda mucho en cargar y demás. Y ahí estaba pensando que podría ser un bug porque no se está utilizando un componente óptimo tal cual. Y, y eso, no sé si eso sea algo a mejorar o no, o simplemente lo dejo pasar. Es un tema de performance, ¿no? O sea, de rendimiento. Y ahí tendrías que ver la forma de que se optimice, porque no todos van a tener 60 megas de internet. En el caso de ustedes, por ejemplo, las personas o los trabajadores siempre van a estar con su celular, con LTE o 3G, donde el internet no es tan óptimo, sobre todo en nuestro bello país. Entonces, ahí tendrías que ver la forma de optimizarlo, ¿no? Y que más bien funcione para 10 megas, cosa de que si son 15, 20, 30, funciona igual, pero con 10 megas o menos tal vez, ahí tendrías que ver un tema de performance, de hasta dónde lo puedes optimizar o hasta dónde puedes optimizar esa carga para que pueda funcionar, porque como te repito, no todos tienen 60 megas, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Nadie de las chicas me ha preguntado nada hoy día. Triste estoy. Así que vuelvo a preguntar, ¿hay alguna otra duda o pregunta que tengan respecto a su sprint, al demo, al retro? ¿O quedó todo claro? Bueno, entonces nos vamos a comer salteñitas. Gracias, chicos. La siguiente clase vamos a ver más a detalle lo que es historia de usuario, cómo se escriben, cuál es la manera. Inge. Axel y a todos, el siguiente sábado ya es defensa del segundo sprint, ya es la tercera semana, esta la última, por si acaso. Oh, shit. Entonces no hay siguiente. O sea, otra vez va a ser a las 6 de la mañana, Inge. Sí, otra vez, y creo que vamos a prescindir también del retro, porque así toda la mañana podemos terminar las defensas, ¿no? Porque a veces en el retro nos tomamos unos 2 minutos y multiplicado por todos los equipos se hace. Me estoy olvidando ese detalle. Ok, entonces vamos a ver historias la subsiguiente. Ya. Sí. Inge, una consulta. ¿Cuánto tiempo tiene cada equipo? 15, ¿no? 15, y tienen que distribuirse, organizarse, practicar, cronometrar para que digan todo lo que es importante. Es importante que hagan esa organización porque si no llegan, ¿no? Hemos tenido que cortar la anterior defensa. Tengan cuidado en esto y cuiden también la integración. A los equipos de QA, por favor, hablen con tanto el equipo de la licenciada Indira como los míos. Y hemos empezado a hacer esto, ¿no? No sé si tienes alguna otra recomendación, Axel. Sí, estén listos. O sea, la Inge manda el rol y los horarios y estén listos. O sea, pucha, cuando la Inge ya pues el equipo donde está, no se ha conectado, o sea, ya estén listos para compartir porque no hay mucho tiempo. Como son tantos, ya estén listos, o sea, estén preparados. Cuando llame el equipo tanto, comparte pantalla y comienza, por favor. Ahí se pierde harto tiempo también porque está llamando al equipo, ¿dónde está? ¿Están o no están? Y no responde. Entonces, lo ideal es de que sí, aquí estamos, comparta. Y prueben su internet, prueben su conexión, prueben todo, tengan lista la diapositiva, tengan listo el demo, funcionando los devs, todo, para que sea más fácil, digamos, ¿no? Más fluido. Así que eso, por favor, chicos. Sí, y no se olviden cronometrar su tiempo, como les decía, ya tener lista su presentación, su diapositiva. Observen lo que se les ha recomendado y va a ser bastante bonito porque ahora se va a ver la integración. Todos los equipos tienen que ver ese detalle y cuiden estándares, ¿no?
que se estén aplicando estándares, porque eso vamos a calificar para este segundo sprint, integración y aplicación de estándares. No sé si tienen alguna otra duda. Ya les voy a mandar los horarios, y en realidad yo no les doy los horarios, cada uno elige, sabe, ha elegido ese horario. Bien. Gracias, ha sido muy bueno esta retroalimentación. Para los que han entrado ya están en ventaja sobre los otros. Entonces, hasta el sábado por mi parte. Hasta el sábado, chicos. Vayan a comer salteñitas, abríguense, cuídense. Nos vemos. Hasta luego.